Hola, en este vídeo vamos a ver cómo podemos controlar almacenamiento interno dentro de Zoomcable. ¿Vale? Cositas de almacenamiento que ya hemos visto hasta ahora. Pues una de las primeras va a ser las variables. ¿Vale? ¿Qué dijimos que era la variable? Pues para entendernos es como un cajón en el que guardamos algo dentro y sin conocer lo que tenemos dentro exactamente lo podemos utilizar. ¿Vale? Imaginad que nosotros tenemos una caja en la que metemos dentro un gato. Entonces nosotros podemos mover esa caja y sabemos que estamos moviendo un gato, pero podríamos no tener ese gato y mover esa caja y saber dónde colocarla, ¿vale? Pues esto va a ser una cosa parecida, que podemos manejar un elemento sin saber concretamente qué es lo que tenemos en su interior, aunque nos tenemos que hacer una idea. No es lo mismo que tengamos un gato que tengamos un libro, ¿vale? Pues aquí vamos a tener lo mismo, no va a ser lo mismo si tenemos una cadena de caracteres o si tenemos un número, ¿vale? Entonces aquí tenemos un ejemplo de qué podemos hacer con las variables, ¿vale? Inicializamos una variable, pues es el resultado de la suma, en el que para saber qué es el tipo de datos que vamos a tener dentro, pues le vamos a poder inicializar, pues en este caso con un número, con el 0, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es en esa variable, cuando pulsemos un botón, sumamos dos campos de texto y su contenido lo metemos dentro, ¿vale? Dentro de esa variable. Y lo que hace este programita es que con un segundo botón, cuando pulsamos sobre él, pues una etiqueta que haya en ese programa, pues coge el valor de esa variable. ¿Vale? Si os fijáis en todo momento aquí, hemos estado manejando una suma sin saber si es un 2, si es un 3, si es un 5. ¿Vale? Nosotros no conocemos los valores, pero sabemos dónde están y somos capaces de controlar dónde van a ir guardando cada uno de los valores. ¿Vale? Para eso vamos a utilizar las variables. ¿Qué tenemos con Thunkable para poder manejar pues eso, este tipo de datos, ir guardándolos y demás? Pues lo primero van a ser pues, estas variables que son de almacenamiento local. ¿Vale? La que hemos visto antes, las que se llaman app variable, lo que hacemos es que la guardamos en la aplicación mientras la aplicación esté abierta. ¿Vale? Si os fijáis, tienen esa coletilla al final, cada vez que la declaramos, para poder ponerle un valor. ¿Esto por qué es? Porque el valor se resetea, por así decirlo, cada vez que iniciamos la aplicación. ¿Vale? Es decir, son variables que cada vez que nosotros ejecutemos una pantalla, ejecutemos nuestra aplicación, tendremos que darles un valor inicial y tendremos que estar todo el rato pues, controlando qué hay en su interior. En cambio, también tenemos unas que son las store variable, en las que nosotros podemos almacenar información y cuando cerremos la aplicación y la volvamos a abrir, la información seguirá ahí. ¿Vale? Dependiendo del tipo de aplicación que queramos hacer, utilizaremos unas, utilizaremos otras. ¿Vale? La de arriba utiliza memoria mientras se está ejecutando, la otra utiliza espacio en el disco cuando nos está ejecutando. Dependiendo de si nos interesa guardar un valor para otras sesiones o utilizarlo solamente durante estas instrucciones, pues utilizaremos una u otra. También es importante recordar el tema de las listas, ¿vale? ¿Qué son las listas? Pues son unas cajas más grandes en las que tenemos diferentes compartimentos y que también podemos mover en paquete. Lo bueno es que tenemos varios huecos en los que meter información y podemos acceder a esa información pues por la posición. Lo que está en la posición 1, lo que está en la posición 2, lo que está en la posición 3. ¿Vale? Si ahí os fijáis, creo una lista, ¿vale? La lista en la que contiene el texto hola, el número 200 y el color negro. ¿Vale? En Thunkable podemos utilizar cualquier tipo de variable y meterlas dentro, cualquier tipo de datos y meterlas dentro de una lista, ¿vale? Y esa lista la metemos en una variable, pues para eso, para poder manejarla. ¿Vale? Si os fijáis en la primera línea de abajo donde pone from etiqueta sectest, lo que hacemos es que cogemos esa lista, accedemos a la posición 1 y cogemos ese valor y lo metemos en la etiqueta texto. ¿Vale? Con ese bloque de inList name get 1, lo que hacemos es cogemos la primera posición de la lista y lo guardamos dentro de esa etiqueta. De la misma forma el de abajo coge la tercera posición de la lista, get 3, y lo guarda como color de fondo. Está cogiendo ese color negro que tenemos declarado en la lista y lo guarda como color de fondo de un botón. ¿Vale? Y de la misma forma que podemos coger, los podemos cambiar, los podemos ordenar, podemos hacer un montón de cosas, ¿vale? Si fijáis en la parte de Thunkable donde están todas las listas, pues podéis ver un montón de bloques para poder manejarlas, ¿vale? Y la tercera lo que hace es que establece que en la posición 2 el valor ahora va a ser 999. Se carga ese 200 y guarda el 999, ¿vale? Entonces tenemos diferentes tipos de bloques. Si os fijáis, muchos tienen esa pestañita para poder elegir otro tipo de opciones. Entonces, pues os recomiendo que juguéis un poco, que las echéis un ojo, ¿vale? Aunque está en inglés, es de fácil traducción para saber qué hace cada uno de ellos.
Luego ya formas más complejas de guardar, pues hasta ahora teníamos pues, una variable que es solamente una caja. Teníamos una lista que es una caja en la que tenemos como todo en fila, ¿no? Y sabemos la posición está en cada uno. Pues una base de datos ya entramos en otra dimensión más. Lo que tenemos es más parecido a una tabla. De hecho, en Thunkable directamente nos lo representa como una tabla en el que tenemos una primera columna en la que son diferentes posiciones y luego tenemos diferentes columnas que nosotros pondremos su nombre, ¿vale? Podemos tener todas las columnas que queramos, ¿vale? Y luego ya en su interior, pues con un sistema de coordenadas vamos a acceder a su valor. Si yo cojo lo que está en la posición 2 de la columna nombre, me va a devolver Bryce. Si yo cojo lo que está en la posición 4 de la columna apellido, me va a devolver Fernández. ¿Vale? De la misma forma yo puedo guardar. Yo puedo guardar algo en la posición nombre 3 y me lo va a guardar en David. ¿De acuerdo? Fijaros en el ejemplo. Tenemos una etiqueta, en lo que vamos a hacer es una llamada para coger la casilla que corresponde a la columna nombre y la fila 2. En la columna nombre, la fila 2 es Bryce. Pues va a coger ese dato y lo va a poner en esta etiqueta. ¿Vale? La siguiente instrucción lo que hace es que modifica la etiqueta. Va a ir a la columna apellidos a la fila 3 y lo que va a coger es el valor de un campo de texto que tenga la aplicación y lo va a guardar ahí. Va a ir a apellidos a la fila 3, a donde pone cara manzana, y va a sustituirlo pues, por el valor que tengamos en otra etiqueta. ¿Vale? Generalmente vamos a estar trabajando así. También vais a ver que hay otra serie de métodos en las que nos permite identificar pues, todos estos elementos, que nos los guarda en una lista, o nos permite elegir toda una fila para poder coger todos los datos que tenemos almacenados respecto a un mismo usuario o un mismo sistema de datos. ¿Vale? Entonces también es otra cosa en la que está bien que echéis un ojo, tiene menos bloques, ¿vale? Pero como veis son estructuras un poquito más complejas, tenemos un orden superior de almacenamiento. Y por último tenemos también almacenamiento en la nube, ¿vale? Hasta ahora siempre ha sido, pues durante la sesión, almacenamiento en local y ahora tenemos almacenamiento en la nube. El primero son las variables cloud, que se pueden definir directamente, pues como los otros dos tipos de variable, se puede elegir para poder utilizar. ¿Cuál es el problema de estas variables? Que utilizan un sistema que es de Thunkable, que es abierto, en el que pues si tu variable se llama igual que la de otro usuario, pues vuestros nombres de variables se van a pisar. ¿De acuerdo? Aún así, para hacer ejemplos y para trastear con nuestras aplicaciones, más que suficiente utilizar ese tipo de variables. ¿Vale? Por otro lado, si nosotros queremos tener pues, en nuestra propia nube nuestros datos seguros, pues podemos utilizar Firebase, que es un servicio de base de datos y de almacenamiento en la nube de Google. Con vuestra propia cuenta de Google vais a poder manejarlo. ¿Vale? Nosotros tendremos nuestra base de datos en la nube, en la que tenemos pues, en cosas se almacena un valor, en jaja se almacena otro valor y en bar se almacena otro valor, que tienen estos tres de aquí. Y nosotros podemos pues coger lo que está en la posición cosa, ¿vale? Y nos va a devolver el valor y dependiendo lo guardo o no lo guardo, ¿vale? Lo mismo aquí para guardar. Yo puedo decir pues que en variable, ¿vale? En la que hay variable, pues que en este caso no existe, se crearía, ¿vale? Vamos a guardar el valor llega, ¿vale? Entonces nosotros podemos controlar qué es lo que se guarda y dónde se guarda, pero teniendo en cuenta que ya no es en la aplicación o en la sesión, sino que es en un sistema externo, que es Firebase, en el que vamos a guardar ahí todos los datos. Y nada más, lo siguiente ya es, pues como siempre, hacer los ejemplos para ir viendo pues, cómo manejar todos estos elementos. Así que nos vemos en el siguiente vídeo.